porque vamos hoy a orar en forma especial por algunas personas. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, un refrán antiguo ya: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Que Dios bendiga su palabra. La frase que vamos a considerar y que la vamos a dejar en nuestra mente es la de Jesús cuando dice: y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Todos sabemos del poder de Dios. Todo lo que Él quiere lo hace. Para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, hay ocasiones en que los hombres dejan de recibir manifestaciones milagrosas porque ellos son los que la impiden, los hombres, no Dios. Por eso es que a veces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno ora, y de orar con fe, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Uno puede creer, bueno, sí, esto sí, Dios tiene control, pero esto que parece tan imposible, medio como que uno dice, bueno, vamos a orar a ver qué pasa. Pero para Dios, una pequeña enfermedad como una gran enfermedad, para Él es lo mismo. Cuando Él quiere obrar, obra con todo poder. Lo que más asombra en este pasaje son los prejuicios con respecto a Jesús. Miren ustedes allí todo este pasaje. Barclay escribe allí en su comentario lo siguiente: para Jesús el volver a Nazaret era someterse a una prueba muy severa. Volvía a su pueblo y nadie encuentra críticos más rigurosos que los que le han conocido desde la niñez. Y qué cierto que es esto, ¿no? Aún nos pasa a nosotros. Si por ahí alguien sale de nuestra congregación y es levantado como una gran persona que habla en el nombre de Dios, siempre acá, porque lo conocimos, quizás no le demos el valor que otro le daría. Le doy un solo ejemplo para ver cómo somos. Yo digo la misma cosa que el pastor Loredo, lo mismo. Pero el pastor Loredo va a venir, posiblemente el tercer domingo o el cuarto, va a estar acá con nosotros, porque el taller que tuvo sobre lo que es meditación y espiritualidad, impagable. Él lo dice de una manera y actúa de una manera que es increíble, y posiblemente con los pastores hemos hablado de este tema, pero 10, 15, 20 veces. Pero cuando Loredo se retire, vamos a decir: ¿viste lo que dijo el pastor Loredo? ¿Qué cosa? Y a veces yo digo, ¿será posible? Tengo una gana de agarrar un garrote de atrás. Me conformaría con un pinche, nomás un alfiler de cabeza, y meterle un pinchazo, ¿no? Para que se recuerden de lo que uno habla a veces. Pero es la verdad, no se valora tanto lo de casa como lo que viene de afuera. Lo mismo, para que se queden tranquilos, me pasa a mí cuando voy a otro lado. La gente dice: ¡ay, pastor, qué palabra! Y yo lo miro, el pobre siervo que está allí, dirá: también yo dije lo mismo y a mí nadie me hizo caso, ¿no? Es así la situación de
porque ya es muy conocido, todos tendemos a quitarle la autoridad, la importancia o la profundidad con que se habla. Miren lo que dicen los vecinos: no es este el hijo de. Ahí está. Y aún lo ven simplemente como el carpintero. No dice que José es carpintero, sino se refieren a Jesús como el carpintero, lo que le da un buen dato de Jesús, de lo que hacía, ¿no? Qué interesante habrá sido tenerlo en Belén hasta los 33 años, allí trabajando la madera y haciendo muebles para toda la ciudad, ¿no? Y esto también es lo que nos le ayuda a que la gente lo vea como el Hijo de Dios. Y dicen, bien, hijo de José y María, y acá están sus hermanas y sus hermanos, y empiezan a nombrarlo a todos ellos. Más aún, si miramos el contexto, su propia familia cercana no creía en él. ¿Se acuerdan que recién al final de su ministerio, Jacobo, su hermano, pasa a ser líder de la iglesia, pero hasta ahí no aparece? Y aquí te dice algo interesante: se escandalizaban de él. Ya veo a la familia diciendo, mirá la vergüenza que lo está haciendo pasar, diciéndose que es hijo de Dios, ¿no? Nosotros que él se va y nosotros tenemos que seguir viviendo en este lugar, ¿no? La que vamos a tener que aguantarlo. Pero el griego, el original, dice que es peor aún, más que escándalo. Les era una causa de tropiezo. Eso es el significado de la palabra escandalizar. Les era una causa de tropiezo. Un autor ve dos obstáculos, dice, en los prejuicios con respecto a Jesús. El primer obstáculo es que a los ojos de la comunidad, la naturaleza de Jesús gira alrededor del hecho de que ha sido concebido y criado como uno más entre ellos, ni más ni menos. Entonces, por eso sus prejuicios. El segundo obstáculo que identifica Marcos, dice, son los milagros mal interpretados, porque Marcos los presenta como señales, pero la gente lo ve como un milagrero, el que había estado haciendo milagros allí con algunos, o que venía, si usted ve en los pasajes, viene de resucitar a la hija de Jairo, ni más ni menos, y esto habrá corrido por todos los pueblos. Así que esos dos obstáculos. Me encanta lo que dice un autor. No importa si hace milagro o no, eso no va a cambiar nuestra fe. Qué interesante, ¿no? Porque el Señor haga un milagro, no nos va a volver más creyentes. Nosotros somos creyentes porque hemos creído en Él. Haga un milagro o no haga un milagro, nos va a variar nuestra fe por eso. Y esto es importante que lo entendamos. No solo porque recibimos un milagro vamos a consagrar nuestra vida. Vamos a consagrar nuestra vida porque la palabra de Dios nos pide que la consagremos, que es distinto y posiblemente nos lleve a sufrir más y a renunciar a muchas cosas. Los prejuicios con respecto a Jesús, pero también los prejuicios que producen incredulidad. Porque aquí dice que Jesús se asombra, se queda sin palabras por la incredulidad de ellos. No es la gente que se asombra, ahora es Jesús el que se asombra, diciendo es increíble. Se queda sin palabras debido a la incredulidad, que es falta de fe. Otros traducen a la desobediencia de ellos, de no aceptarlo. Así que la sabiduría de Cristo y su poder para hacer milagros produjeron asombro en los ciudadanos de Nazaret, pero jamás produjeron fe. Es cierto, les reconocen los milagros. Dice, y estos milagros que por sus manos son hechos, dice el versículo 2. Estos milagros que por sus manos son hechos. Les reconoce que es un hacedor de milagros, pero no tienen fe en Él como el Salvador, como el Mesías que se está presentando. A veces es posible, dice otro autor, conmover a las personas con nuestras palabras,
e impresionarlas con nuestro poder y autoridad, pero sin que eso realmente afecte su mente y su corazón. ¿Qué cierto es esto? Usted sabe que esto me preocupa a mí. Esto que dijo último es lo que me preocupa. Porque no por predicar bien o tener una gran elocuencia y que la gente levante las manos significa que se hayan convertido. Mucha gente se convierte emocionalmente. Mucha gente toma decisiones porque otros toman y entonces decimos, 10 convertidos. No sé si no fue la emoción o que uno levantó la mano y todos los demás empezaron a levantar. Lo importante es si la predicación afecta a la mente y el corazón y se ven cambios, se ven frutos de cambio. Porque ahí es donde apunta el Señor Jesucristo, a cambio. No solamente a un mero emocionalismo, no solamente que hablaba bien, sino a cambio de arrepentimiento, que produzcan frutos de arrepentimiento. A eso apunta el Señor y los ve tan incrédulos. Pero por último, y este es el sabor amargo que nos queda, es que es la incredulidad que no permite que el Señor haga mejores cosas, porque lo demuestra el pasaje. El Señor no pudo hacer más cosas, salvo, dice, que tocó a alguno y que lo sanó. ¿Se imaginan que el corazón del Salvador habrá sido: vuelvo a mi pueblo para que mi pueblo reciba bendición, que muchos sean sanados, que realmente puedan alabar a Dios, o las cosas que Él habrá pensado que iban a ocurrir en Nazaret? Y dice el pasaje que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole su mano, casi sin hablar, solamente tocando a las personas para que reciban sanidad aquellos que realmente querían recibirla. La incredulidad que no permite que el Señor haga mejores cosas. Mis hermanos, yo estoy seguro que el Señor es mucho más de lo que creemos y de lo que aún que hemos experimentado nosotros en nuestras vidas. Es mucho más. Quizás nos falte fe, seamos incrédulos como este pueblo y el Señor nos puede hacer mejores cosas. No digo que esto es siempre así, pero tendríamos que revisar si realmente cuando oramos pedimos al Señor con fe, creyendo que para el Señor no hay nada imposible. Estábamos allí en el retiro, les digo, fue tan maravilloso el retiro, inolvidable para mí. 103 personas de la tercera edad estuvieron, van en aumento, empezaron 40, 50, el año pasado fueron 90, ahora se van agregando y se van comunicando. Aurelio, un brasilero que ya lo invitamos, que va a venir acá con los chicos porque hace gimnasia para la tercera edad, todo una cosa preciosa. El accidente que tuvo, tendría que haber estado muerto, ¿no? El accidente con la moto, se le desgarró toda la pierna hasta abajo, se le cortó un tendón. Estuvo 14 horas sin que lo pudieran atender. Y es increíble, le hago corta, cómo Dios restauró su pierna, ¿no? Y lo salvó. Él contaba su testimonio con una emoción, porque uno de los tendones no habían podido juntarlo, ¿no? Y el médico de la primera operación dijo: creo que algo uní. Y cuando lo estaban por operar, después de 4 meses de nuevo, encontraron que el tendón estaba perfectamente ligado, ¿no? Y él podía mover su pierna y no haber perdido la movilidad. La cosa es que él decía, cuando tuve el accidente, apenas atontado, allí no se quejó, no dijo por qué nada. Señor, estoy en tus manos y lo que quieras hacer, lo vas a hacer. Lo lindo es que cuando lo llevaron al sanatorio, después estuvo muchos meses internado y pudo llevar a los pies de Cristo en todo momento, dar testimonio en el quirófano, dar testimonio
a dos de las personas que estaban y se entregaron a Cristo como su Salvador. Eso es tener sentido, eso es tener fe. Saber que Dios controla nuestra vida, que Él va a hacer su obra y que aún en esa situación nos puede usar para la gloria de su nombre. ¿Saben? Aquí dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y prefirió irse a otra aldea. Se perdieron la bendición, se fue a otra aldea donde sí lo recibieron como Él se merecía. Espero que el Señor no se vaya de nuestra iglesia a otra iglesia, sino de que aquí podamos nosotros recibirlo como el Señor Todopoderoso, Señor Salvador, que para Él no hay nada imposible. ¿Quién dice amén conmigo? Amén.